Hoy es mi Fujin-yan y yo. Aniversario de boda. Buena pelota. Vaya, tan guapo, tan guapo. Ven, ven. Amor a primera vista desde la universidad. A la ilusión del matrimonio. Miss Heu perdió demasiada sangre. Puedo donarle sangre. Tienes que casarte conmigo. Cásate contigo. 6 años. También esperando en el hospital a alguien que probablemente nunca se despertará. Y estoy esperando que vuelva a casa. Jin-yan, Date prisa y tira estas cosas. Mamá, ¿qué estás haciendo? Bajar. ¿Por qué? Claro que te eché. Déjalo, déjame dejarte ir. Voy a llamar a la policía. Hola, Jiang. Tú comes el nuestro y bebes el nuestro. Es natural que te eche de aquí. ¿A qué policía te reportas? ¿Qué estás haciendo? Vamos. Vamos. Hyun-soo, no luches, la hermana Manjin está despierta. Regresaré a nuestra casa de Fu pronto. No te vas. ¿Quién se va? ¿Qué se despertó? Pero yo soy la esposa de Fujin-yan. ¿Por qué ese Gumanjin vive en mi casa? solo porque ella dijo que tú la atropellaste hace 6 años. Dije que no te creo. Hyun-soo, ¿cuándo tienes que dirigir y actuar? Hace 6 años dijiste que donarías sangre si me casara contigo. Lo reconozco. Pero no pensé que tú la golpeaste. Yo no lo hice. Ya no puedo creer lo que dices mañana. Deja la casa de Fu, no me hagas sentir más enfermo contigo. Asqueroso amor secreto de 4 años. 6 años de matrimonio. Pero te repugnante. Si el perfume huele a flor. Pon un poco de picante en el Westlake Vinegar. Su limpieza es muy grave en las sábanas. No puede tener un mechón de pelo. Fujin-yan. Para ser su señora Fu. En 6 años he reducido todo mi temperamento. De modo que casi me olvido. También soy una joven de la familia Jian. No te olvides. Vuelve a cocinar todos los días. ¿Estás sordo? ¿No puedo oírte? Tu familia Fu es tan rica que no encontrará una niñera por sí misma. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Vamos, Hyun-soo, esta mujer muerta me está intimidando otra vez. Ah, estás intimidando a mi hijo otra vez, ¿no? Mira, no te meter yo. Oye. Si me mueves de nuevo, pruébalo. Haré que Jin-yan esté contigo. Divorcio lo crea o no. Bueno, también creo que este matrimonio debe ser divorciado. Bien, hijo, llama a tu hermano. Solo di que esta linda se está rebelando. Cariño, ¿de verdad lo has pensado? No te preocupes, nunca tuve. Tan sobrio como ahora. Justo ahora, la señorita Heu dijo que la medicina china es demasiado mala. Hizo los arreglos para que cambiara el medicamento. Esto es demasiado mimado. Sí, señorita Heu se despertó. Vos Fu ha estado allí. El cuidado inseparable probablemente sea algo bueno, ¿verdad? Sea amigo por correspondencia antes de sufrir. ¿No dijiste que no temías la amargura de la medicina china? Puede ser que haya estado en coma durante demasiado tiempo después de un accidente automovilístico. Muchas preferencias han cambiado. ¿No puedes recordar quién lo atropelló? Sí, señorita Heu. Hermana Hyun-soo.
¿Qué haces tú? Por supuesto, para exponer la verdad de algunas cosas. Me temo que no le dijiste a Fu Jinyan que te atropelló hace 6 años. ¿Soy yo? Esto no es. Ah, no, hermano Jinyan. No sé por qué vi a la hermana Jiangsu. ¿De verdad? ¿No crees que es suficiente? Ella no quiere verte. Fuera de aquí. Entonces te importa. ¿No es la verdad sobre el accidente de hace 6 años, es ella? Está bien. Lo firmé. Me iré de inmediato. Te vas a divorciar. De lo contrario, ¿cómo puedo dejar espacio para la señorita Heu? Bosfu, ¿quieres que te sirva con la señorita Heu? Jiangsu, usted. No pierdas el tiempo firmando, señorita Heu todavía espera para verme. Hacer espacio. Sí, lo firmaré. Fecha, tómalo fuera. Mañana la Oficina de Asuntos Civiles se reunirá con el señor Fu. Deseo a nuestro bebé. Feliz divorcio. Fu Jinyan que perdió a nuestro bebé. Se arrepentirá en el futuro. Te mostraré la sorpresa que preparé. ¿Qué? ¿Qué? Entra. Alto, bajo, gordo y delgado, puedes elegir. Voy a ser genial. Seis años de matrimonio. Nada con Fu Jinyan. Esto es para compensarme de una vez. Li Wan. ¿Por qué eres tú? Louis, esta es la sorpresa que me dijiste. Tú me ayudaste a terminar la universidad. Acabo de entrar en el círculo de modelos. ¿Qué quieres hacer ahora? Solo déjalo ir. Te cubriré. Lo que mi bebé quiere hacer ahora es investigar lo que sucedió con mi tío. Ten cuidado. Estás herido. Eres tú, Linda, ¿no? Jiangsu, mujer muerta, engañaste a mi hermano. No creas que eres Fu Jinyan. Yo lo haré. Te advierto que no te metes. Te he soportado por mucho tiempo. ¿Qué? 6 ¿Qué? años desde que me casé con tu hermano. Ni siquiera has llamado a mi cuñada. No es para mí. Solo habla mal. Un libro de 10 años como tú. ¿Dónde lo leíste? No cambies de tema. No es por eso que te engañaste. ¿Quién es esta carita blanca? Habla con respeto. Mi hermano y yo estamos divorciados. ¿Con quién estoy aquí? No estás calificado para preguntar. Escuché que no eres elegible. Jiangsu, espera por mí. Voy a buscar a mi hermano ahora. ¿Quién no va a quién nieto? Oye, hermano, ¿sabes? Jiangsu ella te engañó a tus espaldas. Lo comprobé. Es un modelo masculino llamado Li Chuan. Lo vi tocar la cintura de la mujer. Abre a Marta. Sí, sí. Lo vi. Sube al auto. Bien. Cuando te conociste tan ansioso por divorciarte por este modelo masculino. ¿Qué pasa, señor Fu?
Dejar de lado. ¿Es un adulto? Tío, tengo 20. Tío Hyun-soo. Puedes divorciarte, pero puedes cuidar a esta carita. Eres desvergonzado. Nuestra familia Fu quiere que la familia Fu sea desvergonzada. ¿Qué tiene que ver conmigo? No gasté un centavo en tu familia Fu. Señor Fu, me agarró con tanta fuerza. ¿Es por esta pulsera? Dejar de lado. Te lo ataré. Jin-yan, hice un poco de sopa para la resaca, bebe un poco. Lo siento, Jin-yan. No te muevas, ni siquiera puedes hacer esta pequeña cosa. Fuera de aquí, una persona que suele ser tan cautelosa. Me reí tan feliz el primer día de divorcio. Ella quiere divorciarse de mí. ¿Por qué estoy familiarizado con ese hombre de Bosfu? Tal vez me equivoqué. Una mujer que hace trampa y no se ama a sí misma. No vale la pena echar un vistazo. Bosfu, el corazón azul que me ordenó que ordenara a la señorita Heu mañana, desde Estados Unidos. Sí, ¿Realmente quieres a la señorita Heu cuando estás con la ex dama? Ella lo eligió ella misma. Entonces no te gustó. No sé dónde lo perdí. Hermano Jin-yan, papá dijo. Para celebrar mi alta, se organizó un banquete para mí. En el banquete. Anuncie nuestra noticia de matrimonio. ¿Es optimista? Eres una ama de casa recién divorciada. ¿Por qué hacerse cargo de Tiansen? Es ahora que Tiansen está a punto de terminar. Tiansen Group son los padres de la señorita Jian. El legado que le dejó. ¿Hay algún problema con el negocio del padre de Zichen? Tiansen casi fue atrapado por tu padre hace 6 años. Trabajamos duro para revitalizarlo. ¿Dónde puedes sentarte y disfrutar del éxito? ¿Es el tipo de trabajo duro de corrupción y soborno? Todos estos años. Debajo el disfraz de Tiansen. ¿Cuánto dinero robado? ¿Cuántos años han estado en prisión? ¿Tú? 10 años de pena de muerte. Confía en tus familias. Debería poder aceptar este resultado. ¿Tienes alguna objeción? Si no, entonces la reunión. El bebé es realmente asombroso en pocas palabras. Es el puesto de líder superior de San Tiansen. Gracias a Li Chuanpero. Recuerdo que te graduaste de la Universidad de la Comunicación, también conocido. Oh, no escuché que. ¿Vuelve al grupo Tiansen a tomar el poder? Lo aprendí específicamente para ti. Sí, tu hijo está escondido. B. Tiansen Group es el esfuerzo de mi padre durante los últimos 6 años. Nunca dejé de investigar. Ahora he vuelto a hacerse cargo de Tiansen. Tengo que averiguar la verdad. De hecho, lo que pasó con mi tío. He investigado algunas cejas. El joven maestro trajo. No me mates. Tío Li. Suer, ¿cómo estás? ¿Por qué todavía estoy en Benchen? No saltes, mira a papá. No pienses en lo que tenemos que decir. ¿Estás bien, papá? Te lo ruego. Xue. Papá no tiene vuelta atrás. Papá, ¿por qué eres tan estúpido? Esto no se llama ambulancia. Confía en papá. ¿Alguien llama a la ambulancia? Papá, de verdad. Realmente no hay malversación de fondos del grupo. Papá fue agraviado. Papá. Llama a una ambulancia. Fuiste tú quien contaminó nuestra familia Jian. Mi padre se suicidó saltando del edificio. En 6 años, nunca he dejado de investigar. No, no, no. Mi padre es amigo de ti. ¿Cómo puedes? Suer, lo siento, fue mi último recurso. Obligado a... ¿Quién te ha dado instrucciones?
No puedo decir. No me mates. Quiero robar la tecnología central de tu grupo. Solo 2 o 3 empresas. Piensas en ello y sabes quién es. Detente. Cariño, tienes que calmarte. Tiene razón y quiere robar nuestro grupo Tiansen, además del secreto principal de Fu. Y Sansen Group. ¿No es el presidente de Sansen Group el padre de Gumanjin? Presuegro de Fu Jinyan. Pero ahora no hay pruebas suficientes para condenarlo. ¿Qué pasó? Denme un vistazo. Alguien realmente transmitió esto. ¿Todo está hecho? Es la señorita mayor. No te preocupes. No permitirá que nadie te impida casarte con la familia Fu. Eso es bueno. Cariño, no seas impulsivo. Hola. Maestro, lo comprobé. Ya lo sé. Escuché que Wu Yaotian va a estar en la fiesta de rehabilitación de su hija. Anuncian en público Fu Jinyan. Matrimonio con Gumanjin. Algunas cosas. Es hora de liquidar. Este es el dinero seco de la familia Heu, ¿verdad? Es tan hermoso. Todavía puedo tocar el piano. No es de extrañar que Boss Fu se divorcie. Escuché que la casa de su exesposa estaba en bancarrota. Padre saltando del edificio. No es tan bueno como la señorita Heu. Bien. Gracias a todos por su apretada agenda. Ven a la cena de Heu Jia hoy. Además de celebrar la recuperación de la niña, tengo un gran anuncio. Anuncié al presidente del grupo Fu. Fu Jinyan será yo. El yerno rápido de Wu Yaotian. Hermano Jinyan, gracias por estar en mi coma. Sí, nunca te rindas. Te dije que mereces lo mejor del mundo. Wow, corazón azul. Este es el único en el mundo. Wow, Boss Fu es tan orgulloso. En ese entonces, este collar costó más de 1.000 millones de yuanes. Quiero que lo diga. Solo una hija tan rica como Manjen. Es digno de mi pequeño lindo Jinyan. No soy una niñera para mi familia Jinyan. Ahora, mira mi Jinyan. Estoy comprometido con Manjen. Oh, mi corazón. Finalmente práctico. Lo siento, chicos, llegué tarde. ¿Por qué está vestida así? Hermano Hyun-soo, ¿por qué estás aquí? Miss Heu reservó un banquete de bodas. Por supuesto que estoy aquí para dar un regalo. La señorita Jian te mira a ti y a mi casa. Por el bien del mundo, ahora te vas. O no me culpes por ser amable contigo. ¿Cómo cuidar del tío? ¿Estás asustado o culpable? Presuntuoso. Jiangsu tiene suficientes problemas. Este no es tu lugar. Señor Fu, tenemos una buena pareja. Te vas a casar de nuevo y dirás mi vídeo. Lo publiqué en internet para calumniarme, realmente no me queda una forma de vivir. ¿Vídeo qué vídeo? Ayer mismo. Esos vídeos que calumnian a mi bebé. ¿No lo enviaste tú? ¿Crees que envié el vídeo? Incluso si no eres tú, hay otra persona. Jinyan. Manjin no es una persona así. Jiangsu. Hoy morderé a mi familia Heu. ¿Por qué no me atrevo a tener la conciencia tranquila? ¿Qué conciencia tranquila? Alguien la sacó de aquí. Deja de gritar. Los hombres de afuera están atados por mí. Tú, todos ustedes. El accidente ha terminado. Manjin no continuará. No tienes que gritar. Te burlas de mí. Ella arruinó mi reputación. Esto no puede pasar. Jiangsu. No tengo los oídos sordos y puedo escucharlo. Señorita Heu, le preguntaré por última vez. ¿De verdad soy yo quien te golpeó? No, ¿quién más puede ser? Pero lo sé. Quieres tanto el amor del hermano Jinyan, así que me lastimé. Ya no te culpo. Está bien, por favor recuerda de nuevo. ¿En qué intersección me golpearon? ¿Qué clase de auto te atropelló y quién te llevó al hospital? He estado en coma durante demasiado tiempo y no recuerdo muchas cosas. Creo que no puedes decirlo. Vamos, o tal vez no existe tal cosa en absoluto.
¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir, estoy bromeando sobre mi propia vida? ¿No es así? Hyang-Soo Manjin ya no es responsable. ¿Cuándo estás causando problemas? Sabía que no creería. Li Chuan sacó otro regalo que le di a la señorita Heu. ¿Qué quieren hacer? Por supuesto que es restaurar la verdad. Restaurar la verdad. Hermano Jinyan, ¿quieres dejar que Hyang-Soo nos encargamos de la boda con esta carita blanca? La señorita Heu tiene una carita blanca. ¿Siempre ha sido así? No pierdas el tiempo conmigo hoy. Dado que estos reporteros multimedia son, creo que todos deberían querer saber la verdad sobre el accidente automovilístico de ese año, Heudon. No deberías detenerte. En este mundo, puedo sentir lástima. Solo una persona. Señorita Heu, no es digna. Ayúdame. Despierta, no puedes dormir, espera, te llamaré 120. ¿Cómo puede ser esto? Sí, la señorita Min Mingjian la salvó. ¿Cómo puede vengarse? El vídeo que circula en internet. Y el vídeo real es este. ¿Por qué tienes este vídeo? Por supuesto que estoy preparado para tratar con personas como ustedes. Señorita Jian. ¿Cómo puedes probar que este vídeo es real? Dios, ¿no es este el profesor de informática Zhang? ¿Cómo se puede contactar a Jiangsu? Profesor Zhang. Señorita Jian. Profesor Zhang, comencemos. Puedo demostrar que el vídeo de la señorita Jian es genuino y la versión en línea ha sido manipulada. Ahora la verdad está por delante. No hay necesidad de seguir instalando, señorita Heu. No, no es así, hermano Jinyan. Lo que dicen las autoridades puede ser falso. ¿Por qué no? Ya que tienes pruebas, ¿por qué no las sacas temprano? ¿Te dije que lo creías? Fu Jinyan, probablemente no lo sepas. Guanyin estuvo en coma durante 6 años. Nuestro bebé siempre está transfundiendo sangre a Gumanjin. ¿Cómo podría ser que ella golpeó a Gumanjin? Entonces, la señorita Heu no solo calumnia a la señorita Jian, usé a otros como banco de sangre móvil durante 6 años. Yo no lo hice. Nunca me lo dijiste. Fujinyan accidentado en el año. Solo necesita buscar al personal relevante para verificar. La verdad se puede descubrir. Y tú mientas a tu mamá y a tu hermano. Y tu pequeña Linda está intimidando a Jiangsu aquí. Oh, Linda. Te veo, no puedo ver a nuestra familia. Jinyan es casa con money. Estás buscando algo a propósito. Combinaste estas dos caritas blancas contra mí, ¿verdad? Ya basta. Hermana Jiangsu, no esperaba. Eres tú quien me ha estado donando sangre todos estos años. Lo siento. Lo siento. Señorita Heu. Realmente puedes doblarte y estirarte. No quise hacerte daño. He estado en coma por mucho tiempo. Por eso te traté como el asesino que me golpeó. Entonces lo admitiste. El vídeo que me calumnió circuló en internet fue publicado por ti. Cosas de vídeo. No lo sé. Debería ser mi padre quien me ama demasiado. Solo se extendió enojado. Oh, resultó ser el tío Heu. Te pido disculpas por tu padre, hermana Jiangsu. Ya que es una disculpa. Entonces tienes que mostrar algo de sinceridad. Es un regalo de mi padre. También es mi joya favorita. Lo usaré como una compensación para ti, ¿de acuerdo? Esta no es la corona que usó la princesa Lilith cuando se casó. Se dice que fue fotografiado por un misterioso hombre rico a un alto precio. Sí, Heudon también es una enfermera. Acabo de hacer una tontería. Es suficiente disculparse con un regalo tan caro. Una corona. Solo quiero cancelar todas las quejas que he sufrido antes. Entonces, ¿qué más quieres? Quiero esto. Corazón azul. No, no, no. Este es el regalo de compromiso de mi hermano Jinyan. Parece que la disculpa de la señorita Heu no es más que eso. Es para todos los invitados aquí. ¿Un espectáculo? Esta corona también es muy valiosa.
¿Por qué tienes que ser un corazón azul? Hinyan, mamá te lo dijo hace mucho tiempo. Esta mujer es codiciosa de dinero. ¿Ves si esto se revela? Lo que quieras decir. Refrescante. Hermano Hinyan, este collar es absolutamente imposible. Solo un collar, encontraré otro mejor para ti. Bien, Collar corazón azul para ti. El vídeo fue cancelado. muy bien, joyas tan preciosas. Vos siempre dice que le dará el favor de la señorita Heu. Realmente agregado. Que le deseo a vos Fu y a la señorita Heu 100 años de buena cooperación, ya que es mío. Entonces, ¿qué debo hacer? Tómalo y dona. Guyao Tian, todo esto es solo el comienzo. Sus ojos están claros, porque siempre hay un sentimiento familiar. Mamá, ¿te enteraste? Jiangsu, esta mujer ha cambiado mucho. No me la menciones. La tienes aquí, no hay nada bueno. Jiangsu, espera por mí. Bebé, ese diamante azul roto puede valer unos pocos dólares. Escuché que la valoración de este corazón azul ha superado los 100 millones. De hecho, es mucho más valioso que la corona de la princesa. ¿Qué 1000 millones? No es de extrañar que la cara de Guyao Tian esté verde y espere a que regrese. Tengo que tomar varios frascos de antihipertensivos. Hermano Hinyan, ¿qué estás mirando? Ah, está bien. Accidente automovilístico hace 6 años. ¿Te acuerdas? Ha pasado demasiado tiempo. Realmente no lo recuerdo. ¿Tú también piensas? ¿Lo planeé yo mismo? ¿Prefieres creer en Jiangsu que en mí? Todavía hablando de los últimos 6 años. ¿Te enamoraste de ella? ¿Cómo es posible? Ella era la única que podía salvarte. Ella me amenazó. Me casé con ella. No lo pienses. Vamos. Ya lo sé. La agencia me pidió temporalmente que tuviera algo que hacer. Joven maestro. No solo fuiste a ser modelo. También mezclado con una mujer divorciada, el señor está furioso en casa. Tío Fu, ¿recuerdas cuando mi familia me recuperó por primera vez? ¿Qué me prometiste? Esto. Sobre mi identidad. Por favor, mantenga la confidencialidad. Proteger al joven maestro es el gran grupo de hoy. Gumanjin tiene conferencia de presencia sobre la falsificación del vídeo del accidente automovilístico. Hola a todos. Soy Gumanjin del grupo Geu. Muchas gracias por venir a la escena hoy. Hace algún tiempo con la señorita Jian hubo muchas cosas desagradables y algunos malentendidos. Aquí me disculpo solemnemente con la señorita Jian por mi padre. Lo siento. Lo siento. Espero que la señorita Jian pueda perdonar nuestro comportamiento anterior. La familia se disculpó. Después de todo, la señorita Heu ha estado acostada en la cama del hospital durante 6 años. Esta confusión es tan grande. Las acciones de Tiansen. Me temo que volverá a fluctuar. Solo digo como una mujer divorciada puede administrar bien la empresa. Cállate. Gumanjin, esta carita blanca es realmente inusual en solo un día. Deja que todos los vientos de la red te ataquen. Si tienes un padre, debes tener un hijo. ¿Cómo se han preparado los informes de Tiansen en los últimos años? Está arriba. El informe de hace 6 años tenía un problema. Oh, dame todas las mejores joyas de tu casa. Quiero dárselo a mi nuera. Mamá, ¿qué tal esto? Oh, esto parece. Yo, un diamante tan pequeño. ¿La familia Fu no tiene dinero? Jiangsu. ¿Por qué estás en todas partes? ¿No te disculpaste por el accidente? ¿Qué quieres? Por lo que sé, este centro comercial no es de la familia Fu ni de la familia Heu. ¿Por qué no puedo aparecer? Señor Jian. Debería ser el gerente general. Después de divorciarse de nuestra familia Hinyan, solo hacia abajo.
Voy a ser el gerente de esta pequeña tienda. No es de extrañar que ayer tuve que agarrar ese. ¿Dónde está el corazón azul? Creo que la familia Jian estaba en Binchen. También es una hermana Jiangsu. Eres un pequeño gerente de tienda aquí. Su padre debe estar muy triste bajo Hyuquan. Tú también debes mencionar a mi papá. Oye, no te preocupes, bebé. Bueno, ya que eres el gerente. Pon tu mejor. Saquen todos los anillos de diamantes. No tan bueno. Deja que la señorita Heu lo elija ella misma. Saca esto de mí. Regalos para conmemorar la infancia. Solo hay uno en Binchen. Entonces, quiero esto. Es una pena que este no te pueda vender. Tú. Bueno, si dices eso. Voy a fijar este anillo. Si te atreves a detenerme. Tu gerente de tienda quiere hacerlo. En view of him. Dije que si no lo vende, no lo vende. Dámelo a mí. Oye, no agarres. Vaya. Manin. Me duele el estómago. Manin. Date prisa, levántate. Hermano Jinyan. Solo quiero este anillo. La hermana Jiangsu se negó a venderme. Perdió la mano y me empujó. Te empuja, obviamente eres tú quien sube y lo agarra, ¿de acuerdo? Hermano Jinyan, no tengo. ¿Dónde está el gerente? ¿Dónde está el gerente de su centro comercial? ¿Qué puede hacer el gerente? Eres el gerente, ¿verdad? Estás aquí. Esta mujer nos está intimidando. Date prisa y expulsa al señor Jian. Me temo que no estoy calificado. ¿Qué quieres decir? Tú. Ve y dame la vigilancia. De acuerdo, señor Jian, dejaré que la gente envíe la vigilancia. Espera, ella es la gerente. ¿Por qué la escuchaste? ¿Qué gerente de tienda? Este es el nuevo presidente de nuestro grupo Tiansheng. Todo el centro comercial es de ella. Tu pequeña Linda se convirtió en el presidente de Tiansheng. El grupo Tiansheng fue originalmente el esfuerzo de mi papá. ¿Hay algún problema con la herencia del Te padre? has hecho cargo de Tiansen, conoces las cuentas de Tiansen, perdió más de 1.000 millones de yuanes, ¿puede compensar el agujero? No te preocupes por Bosfu. Naturalmente la ayudaré. ¿Puedes mantenerte con el dinero que eres modelo? No te pelees con él. La seguridad ha ido a verificar la vigilancia. Lo presioné deliberadamente. La señorita Heu sabrá la verdad pronto. Por favor, espere. Mamá. Vaya, hijo, deja de decir tonterías con ellos. ¿No es un anillo roto? Lo recogí, lo recogí. Por eso no puedo vender este anillo. Porque este anillo no es del tamaño de mis Heu en absoluto. El monitoreo general de Jian ha sido enviado. Vete de aquí. Vaya. Manin. La verdad está aquí. Sospechoso Bosfu de mis Heu. Por favor, abre los ojos y mira con claridad. ¿Me apunté deliberadamente a la señorita Heu? Ahora que la verdad ha salido a la luz, entonces, Bosfu, ¿puede comprar este anillo para la señorita Heu? De hecho, no es caro, solo más de 2.000 millones. ¿Cuánto? Solo este anillo roto, más caro que ese corazón azul. A los herederos y a la familia de Heu no les importa una cantidad tan pequeña de dinero, ¿verdad? Bosfu, ¿qué dices? Hijo, yo, nosotros. Vientre. Sangre sangrando. Eres un lindo. Mi nieto tiene 3 largos y 2 cortos. No terminaré contigo. Ve al hospital. Date prisa y vete. Vaya, voy a esta carita blanca tan rápido. Estoy embarazada de Fujinyan. ¿Qué pasa con este anillo? Envíe la factura a la oficina de Bosfu. Salgan de aquí. Deja de gritar. ¿Qué quieres hacer? Tu padre me robó los secretos de mi empresa y me hizo quebrar. ¿Qué dices que voy a hacer? Detente. No, no, no.
¿Por qué tengo pesadillas de nuevo, pero por qué no recuerdo nada? Maldición. Hola. El presidente Jian no es bueno. Sansen Group emitió un comunicado a altas horas de la noche. Debemos unir todos los ámbitos de la vida para boicotear nuestro grupo Tiansen. Puede estar seguro de que lo haremos. El viejo zorro que resolvió este asunto lo antes posible. Algo sale mal, corre más rápido que nadie. No esperaba que le tuvieran tanto miedo al grupo Sansen. Prepara el coche a Onmei Villa. ¿No te permitiré ir? Si yo ahora. Si no puede adquirir a tiempo, es probable que Tiansen enfrente una crisis financiera. Yo me encargaré de esto. Tú. Hola, Señorita Jian, mi regalo a cambio. ¿Todavía te gusta? Gu Yaotian. Me dejas cuidar de la familia. Vergüenza frente a los dignatarios de la ciudad de Quanbin, ahora duele. El aborto espontáneo de mi hija es solo el comienzo. Gracias, presidente Heu, por su regalo. Ya veremos. ¿Lo ves? Esta es mi queja con la familia Heu. Solo yo puedo manejar. No puedes ayudar a mi Lichuan. Mi nieto. Dis juste que j'en suis. Ella me dio a mi nieto. Hermano Jinyan, lo siento. Es mi culpa. No lo culpo. Protege a nuestros hijos y deja que Jiangsu se aproveche. Todo es culpa mía. ¿Nuestros hijos? Esa noche te emborrachaste. ¿No lo recuerdas? Jinyan, estás divorciada de ella. ¿Por eso estás borracho? De ahora en adelante solo puedes ser mía. Creo que Jian Wangwo mató a nuestra hija mayor. Ahora su hija. Vine a dañar a nuestra pequeña hija, el señor Manjin. No podemos tragarlo de todos modos. Mi hermana mayor fue asesinada por el padre de Jiangsu. ¿Por qué no dijiste esto antes? No tengo miedo de mencionar la tristeza de tu papá. Oh, Jinyan. Jiangsu, ese buen chico, ella mató a tu primer hijo. No debes dejarla ir. La señorita Jian está realmente tranquila. Ahora la familia Heu y la familia Fu se unirán para tratar contigo. La señora Jian todavía está sentada aquí tranquilamente jugando mahjong con nosotros. Parece que estoy decidido a ganar a la pareja. Los centros comerciales no llegan al último minuto. ¿Cómo saber quién gana? Señorita Ulijian. Parece que las habilidades con las cartas no son muy buenas. Buena carta, tío Yue, tu marca. Aún así, tío Yue. La adquisición de la pareja. Tienes que ayudarme. Mi sobrina, esto es cortés. Conozco al jefe de la pareja. Te ayudaré. Mientras yo. ¿Cuándo es mi sobrina? Que instalar hace 2 días. Fuiste al banquete de la familia Heu para crear problemas. Miss Heu robó Bosfu. ¿Puedes hacer que te ayude? ¿Son todos hombres? ¿Qué piensan los hombres? Tú lo sabes. Tío Yue Fujinyan. No quiero tirar la basura. Vamos hoy, está hablando de la adquisición de la pareja. Desesperado. Bosfu así. Te casarás conmigo. Como dote. Soy mucho más generoso que el tipo Fujinyan. Oh, ¿sí? Fujinyan Gumanjin acaba de abortar. ¿Por qué está aquí? Yuedon realmente no tiene miedo de que la pared tenga orejas, Bosfu. ¿Por qué estás aquí? Como sabes que Yuedon está con mi exesposa. Y eso es lo que quiero decir. Me lo debo.
Bosfu tiene más paciencia, no culpes. Fu Jingyan, él es en el mejor de los casos una basura que no quiero. Pero Yuedon y la señorita Jian están interesadas en la compañía. Yuedon puede trabajar más duro para abrazar la belleza. Fu Jingyan, usted. Me equivoqué. Puedo ver a los tíos y tíos. Hoy no quiero hablar sinceramente de negocios conmigo, ya que este es el caso. Entonces no me molestaré. ¿Qué más pasa? Bosfu, te aconsejo lo mejor. Renunciar al desastre de la adquisición de la pareja Tiansen. No puede ser salvado por una pareja. Entonces no te preocupes. Bosfu, ¿quién usa esta toalla? Bosfu, puedes estar seguro de que esta mujer es Gensu. Cuando me desnude, nunca le daré a mi pareja. Sí, fue Gensu después de la muerte de su padre. Tiansen Group es lento, Jiangsu es, en el mejor de los casos. Los huérfanos impotentes no pueden hacer olas. No importa lo mala que sea la ex esposa de mi Fu, no será tu turno de intimidar. El señor Yo y Zando no están interesados en el plan de resort del Distrito Norte. No me interesa. No son los tres. Voy a Jiangsu, la mujer tiene tan mala carta. Después de que Bosfu se hizo cargo, se sintió todo en uno. Fu Jingyan, de todos modos. Te aconsejo que renuncies a la adquisición de parejas. Me quedaré con la compañía de papá y descubriré la verdad hace 6 años. Espera por mí. ¿Por qué no te acompañaste? Bosfu, ¿lo olvidaste? Estamos divorciados. Ya no tenemos nada que ver. ¿No sabes nada? No te muevas. ¿Cómo se enfrenta a Yue Benlian con dientes afilados y boca afilada? Solo palabras ingeniosas y risas. ¿Has olvidado quién me hizo así? ¿Qué estás haciendo aquí? Pongo la medicina aquí y la como yo mismo. No tienes que preocuparte por Bosfu. Nunca tocaré tus cosas. ¿Qué dejar ir? Tú. Jingyan, ¿dónde está? En casa. En realidad está mintiendo. He oído. Jiangsu para adquirir una buena pareja. Hoy en Onmei Villa. Casi me puse al día con la línea del señor Yu. ¿Qué pasó? Bueno, ya lo sé. Mira tu cara, tu futuro suegro. Me temo que no te dije nada bueno. Dale ropa a juego. Entonces ella vive aquí esta noche. No, todavía estás débil. Quédate aquí por una noche. No es necesario. ¿Por qué el presidente Geu de repente te pidió que te hiciera cargo de la pareja? ¿No es esto un lugar donde tú y la señorita Jian son incompatibles? Jia está decidido a participar en Tiansen. Jiangsu no tiene posibilidades de ganar. Es la señorita Jian. Devolver el dinero. Señor Jian, ya hemos denunciado el caso. No. El mercado de valores de Tiansen se zambulló. Debe explicarnos. Todo el mundo sabe que Fu y Tiansen ahora están unidos. ¿Qué estás haciendo con los demás? Devolver el dinero. ¿Cómo te fue? Aislar a todos los inversores que causan problemas en el grupo. Notifica inmediatamente al Departamento de Relaciones Públicas para realizar una reunión. Entendido. Vamos. El señor Jian ahora está causando problemas en la adquisición de parejas. Todavía está muy lejos. Solo dímelo. ¿Qué debo hacer? Lo resolveré. Por favor, confíen en mí. Debe haber una fecha límite para resolver. Quiero decir que es mejor ir a la quiebra y liquidación. Si el problema no se resuelve en 3 días, los accionistas considerarán la liquidación y la quiebra. ¿Eres demasiado impulsivo? 3 días son suficientes, créeme, pero mira esto. Informe de Tiansen hace 6 años. ¿Recuerdas cuando te dije que estaba en el informe de Tiansen?
¿Tienes un truco? Mira esto. Así que ahora tengo que adquirir una pareja. Para descubrir la verdad hace 6 años. Pero hay una cosa importante que hacer antes. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, todavía tengo que ir al hospital. No es necesario. Está bien, vamos. Hyun-Yan, fui primero. Sí. Estoy tan enfermo y todavía tengo la mente para jugar. Bosfu es una coincidencia. Escuché al modelo masculino decir que dentro de los 3 días de la promesa resuelve el problema de Tiansen. Bosfu, estamos todos divorciados. Te preocupas mucho por mí. Sé menos apasionado. Te aconsejo que te rindas lo antes posible. ¿Puede usted ser un modelo masculino? Esto no se preocupa por Bosfu. Te aconsejo que no te presentes a mí. Ella es mía. Fujinyan. ¿Por qué Bosfu está tan avergonzado y enojado? ¿Crees que si nos divorciamos, puedes aprovecharlo? También dijiste que estás lejos. Señorita casada. ¿Dónde está tu prometido aquí? Mi informe de aborto espontáneo salió. Bosfu todavía. Menos a mi lado. La fiebre ha disminuido, te doy una pequeña recompensa. ¿Quieres? ¿Qué es? Encontré al jefe de la pareja. El fuego está ahí. Si tienes una emergencia, hazte un favor. Vuelvo lo antes posible. Sí. Lo siento. Bebe un trago. Suéltame. Bosfu va. Deja que esta basura te ¿A toque. quién le dejo tocar mi verdad? ¿Qué tiene que ver tu Bosfu? Hyun-Soo es realmente un buen año. ¿Qué pasa con el modelo masculino? No se preocupe. Estás aquí solo. No es para ti. Vuelve aquí. Estoy divorciado. Sal a jugar y relájate. ¿Cuál es el problema? Jugar con ese modelo masculino también es jugar. Hyun-Soo, ¿por qué no vi que te encantaba tanto jugar? Anterior Bosfu. También merecías hablar conmigo antes. Bosfu ha perdido la distancia. Señorita Hyun. Ha pasado mucho tiempo desde que hablé. 2 personas. Por favor. Por favor. Abuelo, ¿por qué estás aquí? No voy a volver. ¿Vas a obligarte a hablar? Dáselo a ese Hyun-Soo. Yo no lo creo. Ogawe, ella está divorciada después de todo. Tienes que estar menos enredado con ella, ¿sí? Abuelo, puedo prometerte cualquier cosa. Hanf, estás profundamente enamorado. ¿Pero es interesante para ti? No vayas a ninguna parte esta noche. Quédate aquí. Ella no puede conseguir lo que quiere sin tu ayuda. Esta es la sinceridad de nuestro Tiansen y nos reservamos el derecho de gestión. Los dividendos de capital garantizan la independencia de la pareja. Lo que Tiansen puede dar. Y doble. Tan siempre escuché. Mi pareja ahora tiene un precio de 5 manos. Puedo dar 100 millones, doy 2.000, 3.000 millones. Me voy, ¿están locos? Hyun-Soo, no tienes ninguna posibilidad de ganar. No me rendiría. Fujiae Sansen. Es la mejor opción para parejas. 2 personas, por favor, escúchame. ¿A quién eliges? Déjame hacer una llamada. Estás tratando de matarme. Quiero reservar un boleto para ir al extranjero. El presidente Hyun de Bosfu siempre se ha ido. ¿Quién se ha ido? Siempre hay un negocio que quiero hablar contigo. No importa quién eres y quién soy yo. Tan siempre recuerda, hace 6 años. ¿Cooperar con Sansen Group para difamar al presidente de Tiansen? ¿Lo has encontrado? Lo encontré, pero no lo encontré. Olvídalo, iré solo. Aquí hay una mezcla de peces y dragones. Tú me estás cuidando. ¿Por qué no eres obediente? Rido.
¿Qué pasó? No puedo respirar. Hyun-soo. Control central, tienes que levantarte. Hyun-soo. Abajo por mí. Ayuda. Hyun-soo. Hyun-soo despierta. Hyun-soo. Hyun-soo soy yo. No me mates. Hyun-soo soy yo. Dejar de lado. No tengas miedo. Soy yo. Está bien, está bien. No tengas miedo de irte. Dáselo a mí. Boss Fu, no tengo tiempo para ti. Bloquear la escena de inmediato sin mi orden. Nadie puede salir. Sí. Sí. Por fin despertaste. No puedo hablar. Está aquí, pero tenemos que resolver otra cosa. ¿Qué pasa? La persona que empujó a la señorita Hyun al agua ha sido encontrada. Traje aquí. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. ¿Sabes quién soy? Hermano Hyun-yan, ayúdame. ¿Por qué estás aquí? También quiero saber por qué la señorita Geu apareció aquí y deliberadamente me empujó al agua. Yo no tengo hermano Hyun-yan. Solo quería venir a buscarte. Me atraparon indiscriminadamente. Mira, mis manos están rojas. No eres tú, entonces puedo recordar. La persona que me empujó al agua puede traer exactamente igual que tú. Relojes. Debe haber algún malentendido aquí. Malentendido. Si todo esto es un malentendido, entonces ella Gumanjin. ¿Es un malentendido matarla algún día? Boss Fu, ¿y si digo que tengo pruebas? Ella es la que me dio instrucciones para hacer esto. Recordaré lo que dije. Aumente el humo del escenario al máximo. Hasta que no vea a nadie. De acuerdo. Ella es la que me dio instrucciones para hacer esto. No quería hacer daño. Apostar. Señorita Geu, ¿qué más tiene que discutir ahora? ¿De verdad eres tú? Hermano Hyun-yan, lo siento. Fue mi impulso. Le pedí disculpas. Hermana Hyun-soo, lo siento. Señorita Hyun, todo es culpa mía, señorita Geu. No lo entiendas. No puedo soportar tus disculpas. Ya basta. Ahora que la señorita Geo ha admitido, entonces déjalo a la policía. Hermano Hyun-yan. Dijiste que cuidarías. Yo y el niño en el estómago, ahora el niño se ha ido. ¿Vas a renunciar a mí? Todavía no lo hago. Espera. Renuncié a la competencia del grupo de parejas y la dejé ir. ¿No está claro lo que dije? Fu Jinyan. ¿No tienes la capacidad de distinguir el bien del mal? Buen trato. Afortunadamente, solo después de descubrir la estrategia de Gumanjin se puede calcular, dando salida voluntaria a Fu Jinyan. ¿Estás demasiado arriesgado en este paso? No puedo soportar al niño. ¿No es solo una burbuja en el agua? Pero casi estás muerto. Lo sé, vamos a la reunión. Tú lo hiciste. Claro que sí. Abuelo. El abuelo de Lichuan. Abuelo, ¿por qué has vuelto? No quiero que aparezca mi dos, no. Lo principal es que no quiero que sepa quién soy. Hermana, este es el mío. Abuelo, cuando fui a la Universidad de la Comunicación. Es que su viejo me ha estado apoyando. El abuelo está bien. Señorita Hyun. Vi todo lo que pasó esta noche. Eres inteligente y sabia. Si te entregamos a Ogawe, me siento aliviado. Oye, abuelo, no digas tonterías. No te preocupes, si se casan. Mi paisaje. Oye, abuelo, todo está bien. Adiós. Todavía estoy esperando para ver a mi nieto. Lo siento, mi abuelo, él. Mi mente está un poco confundida. El abuelo es lindo.
Sí. Sí. El tan esperado grupo de parejas de hoy. Cooperación con Tiansen. Bosfu acaba de estar furioso por teléfono. Quiero que lo veas de inmediato. Empujado. Hoy es el día 108 de mi amigo por correspondencia con Maple Leaf. Dijo que quería ir a la misma universidad que yo. De hecho, quiero ir a Florencia para aprender diseño de joyas, pero mi papá no deja que sea Ozón. ¿Qué especialidad vas a estudiar? Espera lo suficiente para una carta. Le confesaré. Xiaozón. El modelo masculino de Bosfu llamado Lichuan ayuda a la señorita Jian a ganar a la pareja. Su identidad no debe ser simple. No te preocupes por esto. Sal primero. Sí. Ayúdame a buscar a alguien. El vídeo del señor Jian hace 6 años realmente no se puede encontrar. Es $500,000. ¿Puedes encontrarlo? Entonces lo buscaré de nuevo. ¿Sospechas que hay algo complicado en esto? Hace 6 años. Una empresa extranjera le dio a Tiansen una enorme suma de dinero. Sospecho que el remitente es Gu Yaotian. Lo único que hizo fue manchar a mi papá. ¿Por qué lo hizo? Eso es lo que no he entendido. No te entiendo. Un modelo masculino de la montaña. ¿Qué es fácil de verificar? Dile el resultado directamente. No encontré nada. Oye, voy aquí. ¿No es tu exesposa? Me pregunto por qué se volvió tan hermosa. ¿Es una doble cosecha de amor y carrera después del divorcio? Oye, ¿qué estás haciendo? No seas impulsivo. Después de que todo el polvo se asiente, todavía quiero volver a Florencia. Es mi ciudad favorita. Jiangsu salió conmigo. Tengo algo que decirte. ¿Qué vas a hacer? Fujinyan, ¿qué estás haciendo? Déjala ir. ¿Qué nervios tienes? ¿Por qué Bosfu te tiene en todas partes? Eres un acosador. Estoy rastreando loco, entonces oculta tu identidad. ¿Qué es alguien que se acerca deliberadamente a Jiangsu? ¿Qué significa? Familia pobre pero conduciendo un automóvil de lujo con un reloj famoso. La información después de ir a la universidad está en blanco. Esto no es un ocultamiento deliberado de lo que es. Bosfu me revisó con mucho cuidado. ¿Quién diablos eres tú? ¿Quién es él? ¿Qué tiene que ver contigo? Jiangsu, te quedas con un hombre de origen desconocido. Es peligroso estar cerca, ¿Y ¿sabes? qué? Fujinyan. ¿Con quién es mi libertad? Por favor, no estés en el futuro. Intervenir en mi vida, vamos. Bosfu, por favor, aléjese de ella. Oye, voy. Parece que lo he visto en algún lugar. Es el Lichuan. Oh, me acuerdo. El año pasado en la feria de Dubái. Creo que lo vi. Exposición de Dubái. Sí, sí. Es un estudiante universitario pobre. ¿Cómo calificar para un lugar así? ¿Sobre mi experiencia de vida? ¿No tienes curiosidad?
Todo el mundo tiene un secreto, pero estoy seguro de que no me harás. Bo Jin-yan, no te aprecia, realmente son sus ojos. Ya sabes. Solo quiero descubrir la verdad lo antes posible. Venganza por papá. ¿Y si puedo ayudarte a descubrir la verdad? Quiero decir, si te ayudara a descubrir la verdad, ¿puedes pensar en estar conmigo? Yo. Hola. Jian siempre está mal. No sé quién liberó a Tiansheng. Las noticias falsas sobre la malversación de fondos públicos ahora son fiscales públicos y todo reporteros. está aquí. Senior Jiang. Señor Jian, responda a nuestras preguntas. Señor Jian, su padre hace 6 años se suicidó por malversación de fondos públicos. Ahora Tiansheng tiene un escándalo así. Eres culpable. Entonces, ¿no te atreves a responder positivamente? Te lo dije. Voy a dar una explicación razonable. Señorita Jiang, señorita Jiang. Esto debe haber sido hecho por Gu Yaotian. Entonces, tenemos que encontrar la verdad. Rompí con él temprano. Hola. El gerente del Dark Horse Club se escapó. Alguien nos conoce. Verificar cosas de monitoreo. Después de que todo el polvo se asiente. Todavía quiero volver a Florencia, es mi ciudad favorita. De hecho, quiero ir a Florencia para aprender diseño de joyas. Pero mi papá no. Xiaozong, ¿qué especialidad planeas estudiar? La compañía de tu ex esposa tiene otro accidente. Estás mirando. En realidad, ningún banco está dispuesto a prestar a Tiansheng. Voy al banco. La investigación de Luchi sobre el proyecto en el Reino Unido también es un poco llamativa. Creo que pronto podremos resolver las dificultades. Vamos. Lo sé. No te preocupes. Ten cuidado. ¿Qué dijo el hermano Lui allí? No va bien. Maestro, usa las relaciones familiares para presionar a los presidentes. El maestro estaba muy enojado cuando lo supo. Asegúrate de volver con nosotros hoy. ¿Y si no vuelvo? Entonces lo siento por ti. Vuelve primero. Entonces, ¿qué haces? No te preocupes por mí. Llévate al joven maestro a toda costa. Jian-su. Fu Jingyan, ayúdame. Li Wan. ¿Por qué crees que lo salvaré? Perdón por molestarte. Y tú también dices que lo siento. Suéltame. ¿No quieres tus pies? Estoy bien. Fu Jingyan, ¿qué estás haciendo? Si no quieres estar en silla de ruedas, no hables Zanzu. Comprobar el monitoreo del garaje. Sí. Señor. Encuentra cubitos de hielo. Bien. Estás tan ansioso por ese Lichuan. Señor. Ponle el tobillo. Lo haré yo mismo. Deja las cosas y hazte ocupado. No, no. Hoy fue a hablar con los presidentes de los principales bancos. ¿Cómo lo sabes? La crisis financiera de Tiansheng es bien conocida. Creo que es difícil.
Pensé que te habías hecho cargo de Tiansen. Es solo un momento de ira, no esperaba que pudieras competir con Wu Yaotian. Realmente quiero ver por qué tienes que lidiar con la familia. Boss Fu. Todo el mundo es un adulto. Es mejor no hacer preguntas. Gracias hoy. Hay noticias de Lichuan. Dime que me voy. ¿Te dejé ir? Tú. ¿Me estás ocultando algo? Revisé la dirección que me dio. Los vecinos no conocen a la señorita Geu. ¿Qué dices? La señorita Geu no. Viví en ese lugar. La señorita Jian le tiene miedo al agua. He vivido en la ciudad y he estudiado diseño de joyas. Todavía quiero volver a Florencia. Todas las señales indican. Jiangsu y yo hemos tenido una carta durante más de 10 años. ¿Eres tú? Fu Jinyan, ¿tomó el medicamento equivocado? Despierto. Te llevaré de vuelta. No necesitas que me bajes. Dije que no puedes ir. ¿Es gracioso? No es gracioso. Oye, sí. Vigilancia del estacionamiento, ¿lo encontraste? Ya lo encontré. Mira. Según la investigación de seguimiento, el señor Lee debería ir en un avión en Dubái. Dubái. Ya te dije que no es un hombre. ¿Qué pasó? Afuera de Bosfu llegó un grupo de periodistas. Señorita Bosfujian, está en la búsqueda caliente nuevamente. Tonterías. Te dedico a cambiar recursos. Es gracioso. Yo iré. Es realmente el auto de Bosfu. ¿Qué quiere hacer? Tiansen Group realmente va a cerrar, de lo contrario. ¿Cómo podría Jiangsu esta vez? Vuelve y pregunta por Bosfu. En nombre del grupo Fu, juro que Tiansen no puede tener problemas. En cuanto a mis asuntos personales con la señorita Jian, no quiero ver cualquier informe falso, de lo contrario, el departamento legal de Fu enjuiciar hasta el final. Senior Fu, Senior Fu. Hablar de tus sentimientos. Gracias, sí. Tarifa de relaciones públicas de 5 millones en mi cuenta. ¿Realmente te atreves a pedir un precio? El presidente de Bosch explicó personalmente. ¿No vale los 5 millones? Te daré $5 como máximo. No es necesario encontrarlo. Hermano Jinyan, ¿estás aquí? Sí. Pedí tu bistec favorito. Hermana Jiangsu, ¿por qué estás aquí? Este restaurante es de tu casa. ¿Por qué no puedo estar aquí? Si no fuera por ti, siempre miraste al hermano Jinyan. ¿Por qué fue fotografiado por los paparazzi? Lo sabes tan claramente. ¿Podría ser que enviaste la noticia? Tú, hermano Jinyan, no escuches sus tonterías. Hola, 2 tazas de jugo de mango. No tenemos. ¿No te gusta beber jugo de mango? ¿No es alérgica al mango? Nunca le digas a Jinyan que soy alérgico al mango. De lo contrario, adivinará que soy un falso. ¿De qué te ríes? ¿No lo sabes? Tú. Gu Manjin, me has molestado varias veces. Esta devolución no es un homenaje.
Bosfu va un paso adelante. Eres alérgico. No eres una hoja de arce en absoluto. ¿Cómo es posible? El favorito de Maple Leaf es el jugo de mango, pero eres alérgico al mango. Gumanjin. Me has mentido durante tantos años. Hermano Hinjan, no te vayas. Cuento 3 números. 2. Ah, sí. Fu Hinjan, fuiste tú quien me obligó. Hola, llama. Hola, el teléfono que marcó está apagado. ¿Quién? ¿Quién te envió aquí? Se ve muy bien, no es de extrañar que alguien esté dispuesto. Te compra una noche con 100.000. ¿Qué pasa? Creo que six Bosfu. Hermano Hinjan, mientras tenga a su bebé. Tú siempre. Ni siquiera quiero deshacerme de mí. Hermano Hinjan. Dame un bebé. Bosfu. Ah, pícaro. Hay un equipo de vídeo en la habitación. ¿Cuántos trucos tienes que jugar? Hinjan, estoy equivocado. Lo siento, me equivoqué. Beso, abrazo, alto. Prepárate para el siguiente paso. El antídoto. Sin antídoto. Hermano Hinjan, ¿preferirías tomar medicamentos? ¿No quieres darte el gusto una vez? Solo una vez. A partir de esta noche entre tú y yo. No importa de nuevo. Hemos estado juntos durante 10 años. ¿Soy un amigo por correspondencia? ¿Es tan importante? Si no fuera por tu identidad. Puede que no lo conozcas. No, no te vayas. Si vuelves a hacer esto, llamaré a la policía. Sé honesto. Si vuelves a hacer esto, te enviaré a la comisaría. Presidente, tomemos otro trago. Solo un trago, no te vayas. Te lo ruego. Debes darnos un préstamo a Tiansen. ¿Cuánto vino te dio ese grupo de cosas como perros? Bosfu me pidió que investigara las cosas. Ya hay resultados. Es la Tu amigo por señorita correspondencia. Jian. La señorita Bosfu Jian no te desmayará, ¿verdad? Este asunto no debe ser conocido por una tercera persona. Sí, hay un anuncio en mi nombre. Cancelación del contrato de matrimonio con Gumanjin y con el grupo Sansen. Toda la cooperación. Sí. Bebé, ya he verificado todos los detalles de esa empresa extranjera. Ahora básicamente se puede determinar que esta empresa ha recibido el dinero robado. Es solo que el representante legal es tu papá. No puede ser mi papá.
También creo que esto no fue hecho por el tío Jian. La única posibilidad es que alguien haya robado la identificación de mi papá. Registre la empresa y enmarla. Tal vez, bebé, ¿hay algunos en tu casa? La información del trabajo de tu padre también es una evidencia clave. Sí, en la vieja casa, lo limpiaré ahora. Cariño, ¿qué es esto? ¿Por qué estás borracho? Nada que eso. Francamente, desde la indulgencia y la resistencia. ¡Qué hombre salvaje! Oh, bebí demasiado. Pero no pasó nada. Ni siquiera sabes la identidad de la otra persona. Olvídalo, si estás bien. Ve y reserva un boleto de regreso a la ciudad. Ve y ve. Váyase, 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 váyase. La señorita Jian parece ir a la ciudad. Es la dirección a la que envió la carta antes. Sigue y compra un boleto a la ciudad de Ayai. Han pasado casi 10 años desde que me mudé a Vincennes. Por investigar a papá. Estoy de vuelta aquí. Sala de estar. ¿Por qué no firmó mi papá? Boca grande. ¿Está aquí? Esta es una carta de un amigo por correspondencia de la escuela secundaria. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí por estas cartas. ¿La persona que escribe es importante para ti? No importa. De todos modos, se perdió la cita. Jiangsu, fui a la cita. Pero, ¿por qué no estás aquí? Entonces, ¿por qué no intentas contactarlo? Más tarde. Le escribí algunas cartas y nunca me devolví. Era mi anillo favorito cuando era niño y pensé que se había ido. Lo encontré. Me he puesto en contacto con la agencia de tasación más autorizada y he regresado a Jiangchen. Solo sé la verdad. Gracias, Bosfu, pero ¿estás seguro? Haz un auto conmigo. El camino del maestro no parece ser. Ve al aeropuerto. Estacionamiento. Vete a la mierda.
Fu Jingyan. Ah, ¿Quién te envió aquí? no lo sé. La policía ya está interrogando al conductor, pero su boca es muy estricta y se niega a revelar nada. Debe estar aquí para ti. Esta vez vuelves a Aichen. ¿Quién más sabe además de mí? Aparte de mis compinches, solo eres tú. No te muevas. ¿Estás pensando en algo? Me están escuchando. Extraño por qué no hay señal. Gumanjin. Hermano Jingyan, ¿por qué estás aquí? Jingyan, ¿qué vas a hacer a mi hija? Quiero preguntarte qué quiere hacer tu hija. Seguimiento de vigilancia para comprar homicidios. ¿Qué más quieres? Hermano Jingyan, escúchame. Estoy cansado de explicar estas dos palabras. ¿Cuándo quieres fingir? Hermano Jingyan, soy impulsivo. Por el bien de todos estos años. ¿Puedes perdonarme? ¿Te atreves a mencionar 10 años? Robaste Jiangsu durante 10 años. Ahora deberías regresar. ¿Qué significa? Saquen la carta que Jiangsu me escribió y se rindan. No puede ser. Entonces déjalo a la policía. Jingyan, no seas impulsivo. Te daremos todo lo que quieras. Yo doy. Hay 6 cartas aquí. Hermano Jingyan, ¿no puedes irte? Perdóname por última vez. Jiangsu. Muere por mí. La autoridad ha confirmado que la letra de los dos documentos es realmente diferente. Ahora tenemos pruebas contra Gu Yaotian. Tratar con gente como él. Algo así no es suficiente. Que Gu Yaotian charla de soborno. Su vídeo encontró. Ahora nuestra evidencia es concluyente. Regrese a la empresa de inmediato para informar a los medios. Voy a dar una conferencia de prensa, voy a poner en el crimen de Gu Yaotian. Exponer uno por uno. Esta noche vamos a las aguas termales. Yo invito. Geu siempre poderoso. Vamos. Después de 6 años, finalmente puedo vengar a papá. Gu Yaotian, Gumanjin, ninguno de ustedes puede correr. Hola Jiangsu, ¿dónde estás? Estoy en el Hotel Spa. Jiangsu es todo por ti. Jingyan se retirará de mí. Ya no tengo nada. Dijiste cómo te dejé ir. Jiangsu, vete a la muerte. ¿Por qué hace tanto calor de repente? ¿Hay alguien en Wing Hot Spring? No hay nadie. Hola, Fu Jingyan. Jiangsu, ¿dónde estás Jiangsu? La puerta de la sala de vapor estaba cerrada.
Llamé durante mucho tiempo y el señor Jian no respondió. No está bien. Algo está mal. Jiangsu, Jiangsu. Jiangsu. Jiangsu, aguantar. Los heridos han perdido demasiada sangre y ahora necesitan análisis de sangre. Sálvala. Señor, por favor, calme. Aún no sé cómo está. Estás esperando afuera de la puerta. Fu Jingyan, mi bebé realmente te debe, en mi vida. No hay nada bueno para conocerte. Si no la llevas a las aguas termales, podría estar bien. ¿Qué dices? El señor Lu realmente no tiene nada que ver con Zero Bosfu esta vez. ¿Cómo está ella? El paciente pierde demasiada sangre. Simplemente no es suficiente para apoyar sus necesidades. ¿Qué estás haciendo? Por lo que sé, solo hay una persona en la ciudad. El mismo tipo de sangre que ella es tu prometida, señorita Gumanjin. Es fácil pedirle a mi hija que le done sangre. Tengo dos condiciones. ¿Qué condiciones son las primeras? No es posible que te cases con Gumanjin. Mientras dones sangre. Estoy dispuesto a compensar la tierra en el oeste de la ciudad a la familia Geu, jajaja. La biografía siempre piensa que mi familia Geu carece de tu tierra. Hermano Jinyan, sabes lo que siempre he querido. Es casarse contigo. ¿Cásate contigo? Empezaste con tu plan para asesinar a Jiangsu. No hay posibilidad entre tú y yo. No, no es así. Jinyan, no le hice daño. Bosfu, estás decidido. No quiero casarme con Manjin. No solo no me casaré con ella. La señora Geu compró evidencia de asesinato suficiente para que se quedara en cuclillas durante 10 u 8 años. ¿Qué vas a hacer? Espera, no puedes casarte con Manjin. Pero tengo que prometerme la segunda condición mañana. Cancelan conferencia de prensa de Tianzhen. Jiangsu trabajó duro durante tanto tiempo. Si espera a que se despierte y descubre que la conferencia de prensa está cancelada. ¿Qué hace ella? ¿La conferencia de prensa tiene su vida importante? Su vida es importante, pero... Después de divorciarse de ti, solo quería mudarse a Guyaotian. Puedo ayudar con algo de Guyaotian. ¿Qué es diferente? Fu Jingyan. Has estado casado con ella durante 6 años, ¿no lo sabes? ¿Por qué tiene que lidiar con la familia? ¿Qué significa? Guyaotian hace 6 años padre enmarcado Jiangsu. La familia de Jian fue destruida de la noche a la mañana. Solo Jiangsu puede denunciar este odio. ¿Qué demonios está pasando aquí? Son las 10. ¿Por qué la gente de Tianzhen no ha venido todavía? No cancelaré la conferencia de prensa, ¿verdad? Mira al señor Geu. ¿Por qué vinieron a la conferencia de prensa del grupo Tianzhen hoy? Sí, escuché que Sansen Group. Tianzhen Group siempre ha estado en desacuerdo. Me temo que los que vienen no son buenos. Todos, aunque la señorita Jian no pueda estar allí. Pero no dejaré que los amigos de la prensa corran por nada hoy. Debido a la revelación en mi mano. Definitivamente puede llegar a los titulares de mañana. Conocido hace 6 años. Jian Wangguo pagará 3.000 millones de fondos públicos. Después de la transferencia a una cuenta en el extranjero fue desacreditada. Saltó del edificio y murió. Papá no tiene vuelta atrás. Al principio, este asunto era el titular. Lo que te importa son los titulares. Sí, mi madre fue engañada. Yo y la familia Jian no compartiste el cielo cuando murió de un ataque a corazón. Tienes razón, pero ahora. Jiangsu utiliza varios medios. Intenta encubrir el crimen de su padre. Ella no quiere engañar al público. Su comportamiento actual es digno de esos. ¿Es una persona engañada? La familia Jian realmente no tiene cosas buenas, no es de extrañar. Jiangsu no se atreve a salir, creo que tiene miedo. De todos modos, mi familia. Siéntate derecho. Mientras ella Jiangsu tenga evidencia, puede salir confrontándome. Fue una actuación maravillosa. Pero no lo sé, señor Geu, después de leer esta información. ¿Puedes reír? Tú, ¿cómo? ¿Tú? ¿Por qué no estoy muerto? ¿Sí?
¿Cómo revelaste la apropiación indebida de mi padre hace 6 años? La verdad de eso y todo esto es contigo. No puedo deshacerte de la relación. Estoy aquí hace 6 años. Usaste a la ex secretaria de Tiansen. La evidencia del dinero robado transferido de la información de mi padre. Puedes encontrar una empresa extranjera como tapadera. También compiló este montón de materiales. Esto quiere condenarme. Señor Heu, realmente no ve el ataúd y no llora. Entra. ¿No es este el ex secretario general del grupo Tiansen? ¿No ha desaparecido por mucho tiempo? ¿Cómo puede estar aquí? ¿Por qué vino a Li Mingyuan? Rara vez recuerdas. Repite lo que te hizo hace 6 años. Fue él hace 6 años. Me dio 3 millones. Déjame usar la identidad del señor Jian para abrir una cuenta. Transferencia de fondos públicos. La ilusión de malversación de fondos públicos. Así es. ¿Por qué está haciendo esto? Tonterías, señor Heu. ¿Es cierto lo que dijo el señor Jian? Por supuesto que no es el titular. Toda la industria boicotea a Tiansen para aprovechar la oportunidad de participar en Tiansen. Es ridículo. ¿Lo conocen? Era el perro corredor de Jian Wangwo en ese entonces. Los 3 millones que me has dado. No me atreví a gastar todos los votos, si no lo crees. Solo. Acabo de traer un boleto al principio. Es el código del grupo Sansen donde se encuentra Heu. Déjame ver qué es realmente. Déjame ver si es verdad. Es realmente el Guyao Tian original. Realmente hay personas que sobornan a Jian Wangwo. ¿Tienes algo que discutir? Ese es tu padre. Él mató a mi hija mayor. Esto se llama una vida. Hace 10 años. Tengo una disputa con Jian Wangwo y él está enojado. Secuestré a mi hija. Puedes ver. Es porque llamé a la policía Jian Wangwo. El lobo mató a mi hija. Jiang Wanghua, devuelas a mi hija. Así que no se deje engañar por ella. Jian Wangbo lastimó a mi hermana primero. Es su retribución. ¿No puedes sacar las pruebas? Tengo pruebas de que me han hecho daño aquí. Apágalo. No es esa la señorita Heu. Miss Heu mató a Wei Pen. El señor Heu es sospechoso de guerra comercial ilegal. He entregado sus pruebas a la policía. Esperarán el resto de sus vidas en prisión. ¿Quiénes son Guyao Tian y Gumanyin? Por favor, venga con nosotros. Llamó a la policía. ¿Cómo puedo hacer público tu crimen sin llamar a la policía? ¿Cómo puedo hacer que mi padre se vea agraviado? No, no pueden llevarlos. Papá, ayúdame. No puedo condenarme por eso. Cuando salga, no les perdonaré. Que Heu siempre siente que la venta de contrabando transfronterizo es suficiente para condenarte. ¿No es esta la insignia familiar del hombre más rico de la familia Li? Familia Li. ¿Este medicamento sigue siendo familiar? Es imposible. ¿Cómo puede tener esta medicina? Su familia Heu vendió esta droga ilegal en el extranjero hace más de 10 años. Es por eso que nuestro joven maestro, confundido por un corazón, secuestrado durante 15 años. Joven maestro. El nombre de nuestro joven maestro en China es Li Chuan. Es él. Se llama Li Chuan. Li Chuan se transmitió a Wei Wen con el presidente Jian. Ese modelo masculino sí. Es el escándalo entre él y el presidente Jian. Ya lo sabías. Hola. Fujinyan quiero. Deberíamos cooperar una vez. Li Chuan es solo un ejemplo. ¿Cuántos niños están siendo secuestrados por su familia? ¿Cuántas familias están rotas? Absurdo. Mi grupo Sansen es una empresa líder en Jiangchen. ¿Cómo es posible vender contrabando? Parece que el señor Heu no ve el ataúd y no llora. Hoy quiero que estés convencido.
Este es el remanente de la droga en mi informe médico. Es la obra maestra de tu hija. Ustedes, esto es una calumnia. Calumnia. Hay tal cosa que... ¿Por qué has hecho algo tan estúpido? Papá, No llames a mi papá, nos cuidamos. Sin tu hija de mierda. Manjen, ¿cómo puedes hacer algo así? Ah, nuestro joven maestro ordenó a partir de ahora. Todas las industrias y empresas cooperativas de la familia Lee. Terminar toda la cooperación con la familia Geu. Por favor, coopere con nosotros. No, no puedes llevarlos. vámonos de aquí. Hyun-Yan, te lo ruego. Por el bien de todos los años que hemos estado enamorados, salva a nuestra familia, ¿de acuerdo? ¿Te atreves a mencionar antes? Hyun-Yan, por favor. No me pidas la culpa, te culpo a ti mismo por hacer mucho mal. Hay cosas que no quiero en el público. Eres tan bueno. Esto finalmente terminó. Señorita Hyun. Este es nuestro joven maestro. Te lo envié. Esta es la insignia familiar de nuestra familia Lee. Cualquier industria relacionada con la familia Lee en todo el mundo puede brindarle servicios de protección estrictos. Gracias por mí, joven maestro. Dígale por mí. Esperaré a que vuelva. Sí. El guardaespaldas de la familia Lee también es genial. Inesperadamente, este chico es en realidad un hombre rico escondido. Espera a que regrese. Mira si no lo hago. Vámonos. ¿A dónde? He estado ocupado comiendo por un día. No es necesario comer, mi bebé y yo volvamos primero. ¿Por qué? Confiando en mí y en mi bebé de la infancia durante casi 20 años. ¿Cuál es el sentido de existencia de tu exmarido? No, tengo algo que decirle. Mi bebé no tiene nada que decir contigo. Para. Hyun-Soo, ¿qué te pasa? Tengo ganas de vomitar. Bebé. Hyun-Soo. Mira, mamá, esta es la corona que me compró papá. Tomó 1, 2, 3, 4. 5.000 cuadrados son tan hermosos. Eres una hija esclava, siempre que el bebé esté dispuesto. Puedo recoger todas las estrellas y lunas en el cielo. El cerebro de la señorita Hyun sufrió graves daños. Coincide con la última lesión. Por eso volvió a entrar en coma. Crecí con ella. ¿La vida corre peligro? No porque no haya restos de coágulos en el cerebro. Esta lesión puede restaurar su memoria. Mamá y papá no. No lo hagas. No me dejes. No lo hagas. ¿Cómo te sientes cuando te despiertas? Fujin-Yan, tuve un sueño terrible. Todo está bien. Se informa que el padre y la hija de Geu ha sido puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio. Pero el grupo encabezado por Lee Fu. Todavía cancelé toda la cooperación con la familia Geu. Sansen Group está al borde de la bancarrota. Si todo es así, todavía puedo ser puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio. Como se esperaba. Cariño, quiero preguntarte algo. ¿Todavía tienes una impresión de tu madre? No me acuerdo. Eso es extraño. Cuando estás inconsciente, llama a mamá y no la recuerdas. Cuando vos fu es tan pausado. Esta flor no es de Bosfu. Le deseo a mi hermana una pronta recuperación y espera a que vuelva. Sigue siendo Lichuan. Te compraré un ramo de flores. Por cierto, el señor Jian olvidó dártelo. Estaba aquí. Pensé que no lo encontraría. Bebé, ¿por qué este collar es tan familiar? El anillo de este collar no es la última vez que te negaste a vender. A Gu Manjin. Oh, sí.
Tal vez fue diseñado por el mismo diseñador, ¿verdad? Tú me ayudas a traerlo. Oye, no llores. Hyangsu, todavía estás seduciendo a mi hijo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Jinyan. Monin. Ella está embarazada de tu hijo. No la ayudarás. Tienes que ayudar a esta gallina que no ha puesto huevos en 6 años. Mamá, no me digas. No protegí a los niños. Quiero tener un hijo con el hermano Jinyan, así que... Lo drogué. Todo fue mi culpa. Buen hijo. ¿Me oyes? Si no fuera por este lindo, no golpees a tus hijos. Dime que puede hacer estas cosas. Todo esto es excusable. Disculpable. Estoy embarazada de mi bebé. Nunca has estado embarazada. ¿Qué quieres decir? Manin. ¿Qué está pasando? Esto muestra que no estás embarazada. Me estabas mintiendo. No creas que falsificar un libro de registros médicos puede mancharme. Mira, hay un sello del hospital aquí. ¿Cómo falsificé? Tú, de hecho me llevaste. El nieto me miente. Lo pili contigo. ¿Por qué estás así? Wangin, estás loco. ¿Te atreves a golpear a mi hija? ¿Quién está enfermo? Apestoso. Vamos. ¿Te atreves a pegarme? Espera. ¿Por qué tienes este collar? Eres tan extraño, esta cosa es obviamente mi bebé. No me digas que este collar es de mi hija. Traje este collar de mi infancia, no de tu hija. Por favor, mira claramente. No es un amor. Detente por mí. El asunto de los dos no se ha resuelto. ¿Dónde está la foto? Fotos de amor. Mamá, despierta. Mi hermana está muerta. No creo que esté viva. Si ella está viva, ¿cómo se explica? Ese collar apareció en Jiangsu. Jiangsu. La máxima prioridad ahora es matar a Jiangsu. ¿Ella debe haber muerto con mi hermana? No puedo deshacerme de la relación. Jiangsu. No comparto nada con ellos. Papá, finalmente estoy a punto de arruinarte. Debo hacer que paguen. Tío Jian, puedes estar seguro. Li Chuan y yo cuidaremos al bebé. Ella estará a salvo. Oh, por cierto, no conoces a Li Chuan, ¿verdad? Pero el hombre más rico del mundo. Papá. Tiansheng ha mejorado lentamente ahora, no te preocupes. Voy a cumplir tu deseo de toda la vida. Los días del tío Jian. La cuidaré. No tienes que cuidar. Ven a algún lugar conmigo. No te vayas. ¿Te lo pregunté? Dije que no. Solo esta vez. Prométeme, ¿sí? ¿Es un lugar muy importante? Sí. Lugar muy importante que dijo Bo Jinyan. Resultó ser nuestra universidad. Ha pasado mucho tiempo desde que volví. Estaba jugando baloncesto aquí. ¿Has venido a verme jugar? Cuando tú y Gu Manjin estaban entre todos. Un parecho en el cielo. He visto tu discurso en ese edificio. Fu Jinyan, hoy me trajiste aquí. ¿Para qué es? Voy a contestar el teléfono. Jiangsu, ¿cómo has vuelto?
Eres Lee Meili. No esperaba verte después de tantos años de graduación. Tu pierna. No importa temporalmente. ¿Has vuelto solo esta vez? No hay más. Cantidad Fujinyan. Entonces me iré. ¿Quién es este hombre? Compañero de cuarto de la universidad. Xiaosu, voy a buscar algo y volveré pronto. ¿Me esperas aquí? ¿Qué quiere hacer Fujinyan tan misterioso? ¿Qué es esto? Por supuesto, por vos Fu, tu felicidad. Esta es la flor y el anillo que quieres. Una carta que demuestre tu identidad. Yo también lo conseguí. Después de que la propuesta sea exitosa, nuestro saludo se liberará de inmediato. Romance absoluto en forma de flor. Hermanos por la felicidad de vos Fu. Hyun-Soo. No es bueno, el auto negro está persiguiendo. Hyun-Soo, por fin estás en mis manos. Son ustedes. ¿Por qué estás sorprendido? Desde el momento en que robarás la Fujinyan. Deberías haber imaginado un día así. ¿Lo agarré? Tu familia mató a mi padre. Todavía me matas. Este montón de cosas te está haciendo daño. Fujinyan acaba de ver tu cara con claridad. Cállate. Tu papá no solo mató a mi hija mayor. Y ponte este collar en tu cuello. ¿Llevas el collar de mi hija así? Mamá, deja de decir tonterías con ella. Venganza de mi hermana. 6 años. Fujinyan nunca te tocó, ¿verdad? Antes de que mueras. El gusto de los hombres. Sal de ahí. Dame un buen servicio a la señorita Jian. Servir. Estoy muy recompensado. Hazlo, mamá, vámonos. Esta chica es tan guapa. ¿Por qué tiene una marca de nacimiento aquí? Amor. Mamá, no tiene marcas de nacimiento. Hay más personas. Vamos, vamos. No, Manjin, no me detengas. Voy a llamar a tu papá. Suficiente, Geu Mankin. ¿Por qué tú y papá siempre quieren ver a Geu Mankin? Está muerta, ¿no lo sabes? ¿No es el señor Geu? ¿Qué le pasó? ¿Es ella? ¿Quién eres tú? Solo para dejar que tu Geu Man. Nunca volveré así. Nadie te robará tu amor por mí. Manjin, ¿por qué piensas tanto de tus padres? Deja de fingir. No soy tu hija. Robé el pelo de Hyun-Soo y papá. Ir a una prueba de paternidad. 99,9%. Relación padre-hijo y yo solo. Es uno de ustedes. Así que sabías que Hyun-Soo era mi hija. Por eso me engañaste deliberadamente para secuestrarla contigo. Sí, quiero que... Amano. Deshazte de tu hija. ¿Cómo puedes hacer esto? Gumanjin, yo y ustedes. No puede ser una familia que me separe de la señora. Sigue adelante. Hazlo hoy. Solo para dejar que tu Geu-man. No te olvides de morir aquí. Tú y yo. La mataron juntos. Ja 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 ja. Manjin, ¿cómo puedes hacer esto?
Amor. ¿Estás bien? Hazlo. Larget de mí. Nadie se mueve. Mi hija se va. Marido, finalmente estás aquí. Encontré el amor. ¿Qué pasa con ella? Gumanjin. ¿Lo encontraste? No vengas o la mataré. Está bien, no voy a ir, baja el cuchillo. Bajar. ¿Crees que lo agarraste? ¿Me importaría? No soy su hija. ¿No crees que Jiangsu es la hija biológica de la familia Geu? Jajaja. Han estado en padre e hija. Discapacitados. No me importa lo que tengas, deja ir a Jiangsu, te lo prometo. Entonces quiero que te cases conmigo, ¿puedes hacerlo? Excepto por esto, prometí. Entonces, quiero que no. Lo siento, llegué tarde. Fujinyan, no tengo nada. Para morir juntos. Ten cuidado. ¿Quién eres tú? Suéltame. No llames. No es bueno. La señorita mayor fue secuestrada. No es bueno. La señora mayor fue secuestrada. No vengas, mamá y papá. No hagas ruido, Jiang Wanguo tiene algo que decir. Deja ir a mi hija. Si arruina a Senglin, deje que su hija. No lo entierres para Tianzhen. Amor. Si Gumanjin hubiera estado arrastrando a Bosfu, Bosfu no habría. ¿Está tan herida? Tengo que tirar de Bosfu para enterrarlo. Si no fuera por su guardaespaldas. Se estima que no solo Gumanjin está enterrado en el fuego. ¿Cuándo se despertará aquí? Doctor dice que Bosfu se lesionó los órganos internos. ¿Cuándo puedo despertarme? Va a estar bien por mí. Así que no te permitiré decir eso. Vamos a salir de aquí. Fujinyan, el asistente Zan vigilará. ¿Qué te pasa? Larga historia. De ahora en adelante, me quedarás en Dubái. Heredar la industria familiar y encontrar una chica adecuada. Casado. ¿Qué dijiste que no has prometido? ¿Mi matrimonio con Jiangsu? Ese fue antes que ustedes dos. Si no es adecuado, morirás con este corazón. No es bueno, el joven maestro saltó por la ventana y escapó. Li Quan no merecía esto. Si no fuera por ti. Ni siquiera tuve la oportunidad de salir de las montañas. Tú me redimiste en mi peor momento. Estoy muy feliz de poder ayudarte. Pero, No lo digas. Mi amor no necesita respuesta. Siempre eres libre. Ejen. No es hora de que esté aquí. ¿qué pasa con aquí? Guyao Tian y su esposa se han negado a aceptar interrogatorios. Dijo que debía verte. Señora Geu. Les aconsejo que expliquen todo lo que han hecho. No hay nada bueno para ti. No importa lo que hagan mamá y papá. No me perdonas. No soy Geu Manguin. Eres la marca de nacimiento en tu cuerpo. Y el collar con el anillo. Tú eres nuestra hija. No he sido como ustedes 2 veces. Los padres que quieren matarme. En cuanto a esto, solía tratarlo como un tesoro desde. Después de saber que lo enviaron, nunca me sentí tan asqueroso. Esta es mi última visita. Jiangsu, lo primero que hice. Hace más de 10 años, estaba obsesionado con robar. La tecnología central de Tianzhen llevó a Jiang Wanguo. Te secuestramos con rabia, entonces pensamos, tu mamá no puede soportar el golpe. Trastornos mentales, adoptamos a Manjin. Esta es la segunda cosa que hice. Estas palabras de confesión. Dejémoslo a la policía. Ahora tengo un diagnóstico de cáncer. Me temo que no sobreviviré durante 3 meses. Marido, no me digas. Sé que no quieres escuchar, pero quiero decirte algo. Lo siento. Lo siento. Mis padres más queridos. Amor. No importa dónde vaya, recordaré a mamá y papá. Jiangsu. ¿Cuándo me desperté? ¿Estás bien?
Está bien. Eso es bueno. Lo que quería hacer la última vez. ¿Todavía quieres acompañarme a la escuela? ¿Por qué de repente me traes aquí? Quiero hablar contigo. Mi historia de amor secreto en la escuela. Durante mucho tiempo, confiamos en las cartas. Cuando tenga suficientes 1000 cartas, le confesaré. Después de graduarnos de la escuela secundaria, acordamos reunirnos. Pero ella perdió la cita. ¿O que no fue ella quien vino aquí? Lo que dijiste. ¿Cómo puedo? ¿Cómo te sientes familiar? La amé durante 10 años, pero por algunos malentendidos. Se perdió con ella durante mucho, mucho tiempo. Ahora. Quiero una oportunidad de expiación, ¿sí? Maple Leaf. La persona que me comunicó siempre ha sido tú. Eres Xiaozón. Me equivoqué en los últimos años. Espero que me des. ¿La oportunidad de expiación es buena? Felicitaciones a vos, fui la señora. Fue instalado nuevamente por Fujinyan. ¿Por qué estás aquí? El asistente Zhang nos envió un mensaje grupal. Nos invitó a visitar su grandeza. La escena de la propuesta de matrimonio del guapo Bosfu. Susu, nos volveremos a casar, ¿de acuerdo? ¿No es este el borrador del anillo que dibujé? A la carta que me enviaste. GUMANYN se lo llevó. Luego lo encontré. Solo deja que la gente lo diseñe. Fujinyan trajo al guardia de seguridad porque tenía miedo de que te obligaran. ¿Está atado a Dubái? ¿Tú lo haces? Cuídate, Li Jiajiahui. Siempre es válido para su protección. Bien. ¿Cuánto tiempo tienes que ver? Estoy celoso. Li Chuan, ese chico, ¿no debería estar celoso? ¿Sigues celoso? Llévente al bufete. ¿Qué hacer con un abogado? Notarización de la propiedad. Bienes raíces Bosfu, esto es todo a su nombre. Fondos de acciones y bienes raíces. Transferencia a nombre de Gensu. Tanto. Es solo que habrá más después de la dote. Sí. Señora Fu, esta es la propiedad prematrimonial que Bosfu preparó para usted. Después del matrimonio, también disfruta de la mitad de la propiedad de Bosfu. Firmarlo. Si lo piensas bien, sí lo firmo. No puedes arrepentirte. Estoy bastante seguro de que no me arrepentiré ahora. Ni siquiera en el futuro. Que les deseo a Bosfu y a su esposa una feliz boda de antemano. Vamos. Nos amaremos hasta la muerte. Jiangsu, te amo.